Desde el Congreso de la República se ha aprobado un proyecto para suspender de manera aparentemente mucho más simple a los aforados. Estamos hablando de jueces, fiscales, integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Esto es un peligro realmente para el desarrollo político y social del Perú? Vamos a analizarlo con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Caro. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto como siempre. Este proyecto, ¿cuánto debe preocuparnos considerando que desde el Congreso y desde hace mucho tiempo se ha intentado de una u otra manera intervenir en decisiones judiciales o hasta fiscales? Claro, para mí esto es algo que de por sí es inconstitucional por una razón bien sencilla, ¿no? Hay una garantía para los jueces y para los fiscales, que es la inamovilidad en el cargo. Entonces, una remoción por un concepto legal, político, acusación constitucional, siempre, bajo cualquier sistema legal, sobre todo se interviene el poder político, porque a nivel del Congreso el tema del debido proceso se relativiza precisamente porque hace juicios políticos. Claro. Tiene que haber, digamos, un aforo calificado, garantías adicionales que compensen el hecho de que la decisión sea política. Es por eso que en la exigencia de una votación, un quórum calificado, es una garantía mínima frente al poder, digamos, que puede ejercer un ente netamente político como es el Congreso, porque ahí no hay una cuestión de iure y no hay apelación tampoco. Y exactamente lo que preocupa es que se ha bajado la valla hasta términos realmente extremos. No estamos hablando de que ahora se puede suspender, por ejemplo, a un juez, a un fiscal con el 50% más uno de los votos de la comisión permanente. Estamos hablando de 51 votos apenas. Claro, claro. Entonces es algo sinceramente inaudito desde el punto de vista del Basta que se unan un par de bancadas con intereses propios para tirarse abajo a un juez, a un fiscal. Exactamente, pero cuando son investigaciones que pueden tener un fundamento e incluso ir en contra del propio Parlamento, porque pongamos un ejemplo, todos los mochasueldos, ¿no?, que han sido blindados a nivel del Congreso, en principio no podrían ser perseguidos, pero ¿qué pasa mañana si, por ejemplo, hay una acción de amparo contra ese archivamiento de parte del Congreso, activando la persecución penal? Ah, bueno, no me gusta el fiscal que está a cargo, no me gusta el juez que está a cargo, lo suspendo. ¿Por qué? Porque está violando los fueros del Parlamento. Entonces se van a convertir en una suerte de juez y parte respecto de los casos en los cuales puedan afectarse los intereses del Congreso. Entonces, el mínimo balance de poderes exige una votación, un quórum calificado, que es el que existe hoy en día. Y esto surge justamente después de que hace ya algunas semanas, y no es la primera vez, varios parlamentarios criticaron, por ejemplo, las acciones de la Fiscalía, del Poder Judicial, señalaron que todo el aparato de justicia tendría que reformularse. Y claro, luego nos viene este proyecto de ley que parece ir precisamente en ese sentido. Claro, pero ni siquiera es un proyecto para una reforma del sistema judicial o del funcionamiento del Ministerio Público. Es un proyecto simplemente para poner coto al ejercicio de cualquier poder que pueda ser incómodo para el poder político. A un fiscal que puede estar investigando, por ejemplo, a algún congresista o al líder de alguna bancada o de un partido político. Claro, y evidentemente también podemos pensar en la imagen de un mal fiscal, un mal juez, y que el Parlamento podría suspenderlo, pero así como hay buenos y malos congresistas, hay buenos y malos jueces y fiscales, y porque hayan buenos o malos no podemos cambiar la regla, porque la regla es una regla de balance de poderes, y ese balance se tiene que mantener, sobre todo, como reitero, a nivel de un órgano político como es el Parlamento. Correcto. Usted ha señalado que este proyecto es inconstitucional. Inconstitucional porque, desde mi punto de vista, viola lo que es el equilibrio de poderes y pone a tiro de fuego, vamos a decirlo así, sin superar la prueba de fuego, tanto a los jueces, a los fiscales y a las altas autoridades del país que puedan resultar incómodo al Parlamento. ¿Se puede hacer algo entonces? A ver, ya se ha producido esto en primera votación. Sí, primera votación. Y evidentemente acá yo creo que de ser el caso, porque el Congreso en este momento trabaja como una máquina, ya está en el último año de gestión, evidentemente podrían aprobar esto en segunda votación, y yo creo que la presidenta, el ministro de Justicia, tienen que plantear la observación de la ley, ¿no? Y de ser el caso, esto tiene que acabar en el Tribunal Constitucional, y yo creo que la respuesta y la solución va a ser clara, ¿no?
Correcto. Ya que hablábamos de autoridades suspendidas, no podemos olvidarnos del caso del fiscal José Domingo Pérez. Precisamente tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí en Prueba de Fuego. Él se había mostrado decepcionado realmente de la fiscal de la Nación y del poco apoyo que ha tenido para su labor. ¿Cómo observar esta decisión del órgano de control del Ministerio Público? Yo creo acá, Jorge, que ha pasado más bien absolutamente lo contrario. El señor José Domingo Pérez ha contado con el apoyo del Ministerio Público, el apoyo de varios medios de comunicación y el apoyo de varias gestiones a nivel de la Fiscalía para hacer su trabajo. Recordemos que él ingresa al equipo especial en el año 2018 y se ha mantenido en el cargo inamovible y muy poderoso hasta el año 2024-2025, donde empiezan los cuestionamientos serios precisamente porque los casos más importantes de su cargo se empiezan a caer. O sea, él tiene 2 sentencias del Tribunal Constitucional por el mismo caso en su contra. No solamente la del caso del doctor Arsenio Oré, sino además la del caso del señor Klimper. 2 fallos garrafales. Y esto le ha costado al país millones de soles, ¿no? Entonces, como dicen en los Estados Unidos, alguien tiene que pagar, alguien tiene que responder. Y la gravedad de este caso es que el doctor José Domingo, siendo el agraviado presuntamente del delito de obstrucción a la justicia, lo que él hace es investigar, siendo juez y parte. Esto es elemental dentro del sistema legal. Nadie puede ser juez y parte. Esa es la base precisamente de la sanción del órgano de control. Y por eso es que él pierde en el Tribunal Constitucional contundentemente, ¿no? Salvo por un voto, pero él pierde, digamos, contundentemente a nivel del Tribunal Constitucional, y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público lo ha suspendido precisamente porque él no puede ser juez y parte y él lo tiene que saber. Él se escuda en decir, bueno, esto me lo validó mi fiscal superior, pero que haya una validación netamente administrativa, eso no cambia la regla procesal en el sentido de que si tú eres agraviado, no puede ser el investigador, no puede ser el acusador quien te lleve a juicio oral. Es por esa razón de que, a diferencia incluso del caso de Klimper, que en ese sentido es menos grave, el caso Klimper hizo retroceder el proceso hasta la etapa de acusación, la etapa intermedia. En el caso Oré, la sentencia hace retroceder respecto a ese cargo de obstrucción a la justicia, el caso hasta la etapa preparatoria. Es decir, va a tener que ser el caso eventualmente tomado por otro fiscal, evidentemente, que tomará las decisiones correspondientes en una etapa temprana del proceso. Ok. ¿Se excedió el fiscal José Domingo Pérez, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori? Desde mi punto de vista, sí, porque si nosotros vemos toda la secuela, por los tiempos, por la forma en la cual se apresuró con esta acusación, no había terminado la preparatoria, un caso inmaduro, lo presenta acusación, la acusación pasa por un largo proceso de saneamiento, cerca de 3 años, con todas las devoluciones que ya conocemos, el juez no hace su trabajo de ser filtro de la acusación, y claro, como siempre, tiros y troyanos, ¿no? Potenciales culpables, potenciales inocentes, todos en el mismo saco, y al final pasa lo que seguramente iba a suceder. Yo lo había adelantado desde el principio, dije, este juicio oral no puede durar, porque este juicio oral tiene tantos defectos de fondo que en algún momento, con tantos imputados además, multiplicas la posibilidad de que hayan demandas, acciones constitucionales, tutelas, nulidades, casaciones, para ir acotando el caso, que es lo que ha terminado al final sucediendo. Además de las miles de páginas, ¿no?, que tiene el proceso. Jorge, y los miles de soles, millones de soles gastados del erario público para tener este resultado. En ese sentido, precisamente, habría que señalar también que el fiscal José Domingo Pérez ha obtenido, por ejemplo, el respaldo de organizaciones de fiscales de Latinoamérica. ¿Qué puede significar esto? Bueno, esto es agremiación, esto es más bien ya una gestión de naturaleza política. Esto ya podría corresponder a activismo, digamos, de parte de los fiscales. Y a mí me parece bien que eso exista. Cada quien protege a su gremio. Yo soy abogado y puedo ser activista respecto a la protección de un abogado que está sufriendo un abuso en algún lugar. Pero lo que hay que hacer es conocer el caso. Entonces, muchas veces estas firmas que se van por ahí vienen con una noticia y vienen por cadenas, digamos, donde hay sesgos. Claro, si me viene a mí una cadena respecto del abuso contra un abogado en Estados Unidos y me llega de parte de un grupo de colegas, yo digo, bueno, debe ser así, firmo, ¿no? Mucha gente firma sin leer y sin conocer. El caso Cócteles todavía tiene sustento.
El doctor José Domingo Pérez señala, y esto también es cierto, que no se han desestimado, ¿verdad?, los elementos de convicción básicos, ¿correcto? Pero no se han encontrado las pruebas, obviamente, según el juez, ¿verdad?, que puedan motivar la continuación del proceso. Claro. Pero ¿qué puede pasar con el caso Cócteles? Yo tengo clara la figura, conforme a mi experiencia, y es lo siguiente, ¿no? Ajá. Ese caso es un caso que ya perdió fuerza, porque el tema de obstrucción a la justicia, como hemos hablado, ya se desgajó, ya está por otro lado. Okay. ¿Qué tiene la Fiscalía? Tiene organización criminal y presunto lavado de activos. Así es. Y ahí, conforme a la regla impuesta por el TC y por el Tribunal Superior que ha confirmado la suspensión del juicio y anulación, lo que va a tener que hacer el nuevo fiscal o la nueva fiscal es identificar caso por caso y sacar del proceso a todos aquellos que, incluso estratégicamente, Jorge, son una mochila pesada. ¿Para qué vas a un juicio oral con una mochila pesada de tantas personas sabiendo que al final no les vas a poder ganar a todos? Porque no se va a poder declarar la culpabilidad de todos. En un proceso hay que ser estratégico. Entonces, si tienes 50 imputados o 40 imputados, vas contra los 10 o 15 principales. Yo creo que va a haber acusación. Yo creo que la acusación se va a renovar porque la Fiscalía tiene una tesis. Para la Fiscalía los aportes de campaña es lavado de activos. Yo puedo discrepar, los abogados discrepamos, pero el caso Yantumala ya hemos visto que ha llegado hasta el final con estos argumentos. Sí, claro. Y bajo esa línea, ya para la Fiscalía y para el Poder Judicial estos casos deben de terminar en un juicio oral. Entonces, tarde o temprano habrá un juicio oral donde seguramente estará imputada la propia señora Fujimori y otros para responder por estos hechos y defenderán su teoría del caso. Y desde mi punto de vista, lo más probable es que salgan absueltos tarde o temprano, porque estos casos no son de lavado de activos. Son casos que pueden tener la sintomatología de lavado de activos por el pitufeo, por el uso de aportantes falsos, pero que me duele la garganta, me duele la cabeza y tenga fiebre, no necesariamente es COVID, puede ser un resfriado. Entonces, los síntomas no necesariamente te llevan a la conclusión de que esto es lavado. Para usted, Keiko Fujimori y otros implicados también en el caso Cócteles van a terminar siendo absueltos. Yo creo que sí. No sé si a nivel de la Corte Superior, eso es una contingencia siempre, pero a nivel de la Corte Suprema que ha impuesto, bueno, las salas superiores también, pero especialmente la Corte Suprema, que ha impuesto un estándar alto para una condena por lavado, que es el estándar del más allá de toda duda razonable, la regla es más o menos esta, ¿no? Te pueden festinar, te pueden perseguir, te pueden procesar 10, 15 o 20 años como los Sánchez Paredes, pero al final, aplicando ese estándar, te vas a tu casa, porque si no han probado el delito precedente, si no han probado de que has querido insertar dinero en el circuito económico oficial que tenga origen sucio, y nadie va a decir que la plata del BCP o de Credicor es plata sucia. Nadie va a decir que la plata que viene por los bancos es plata sucia. Alguien dirá, no, pero es que fue en efectivo. Sí, eso es sintomatología de lavado, pero eso no significa que sea lavado, porque a renglón seguido, cualquier plata en efectivo que haya venido ha estado en un banco, ha venido bancarizada. Entonces, los bancos no lavan como regla general, salvo que un juez o un fiscal declaren que son una organización criminal, cosa que no sucedió acá. Y en el resto de casos, por ejemplo, el caso OAS, el caso Metro de Lima o incluso el caso Ollanta Humala, ¿qué puede pasar con esos procesos? Ya no va a estar José Domingo Pérez. Él, precisamente aquí en Prueba de Fuego, lamentó no poder estar, por ejemplo, en la lectura de sentencia que va a ser este 15 de abril en el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Qué puede pasar con esos procesos? Sí, bueno, los procesos que ya están en la etapa final, como una lectura de sentencia, son procesos donde, digamos, la consecución que pueda hacer el Ministerio Público va a continuar, porque el caso ya pasa a competencia de un fiscal superior y la Fiscalía Provincial le presta asistencia. Para que quede claro, esta suspensión del doctor José Domingo Pérez no tiene nada que ver con estos procesos. Claro, no va a afectar esos procesos. Para nada. Pero los procesos que todavía están en trámite, pendiente de una acusación o pendiente de un juicio oral, son procesos que se pueden ralentizar por una razón bien sencilla. Si es que iba a juicio era él, tener una persona que se aprenda el expediente, que se aprenda el caso, es algo que cuesta tiempo y cuesta formación. Entonces, pueden haber adjuntos que conozcan el caso, pero no necesariamente son buenos litigantes en el tribunal. De hecho, la Fiscalía tiene que elegir a sus mejores cuadros para ir a juicio oral y para ir a defender, además porque te enfrentas a un grupo de abogados, ¿no? Sí, claro. Un pool de abogados y tienes que tener la formación necesaria para ello. Y el mismo fiscal, José Domingo Pérez, había encargado de sustentar muchos de estos casos, él mismo. Exactamente, y José Domingo Pérez, digamos, nos guste o no, yo creo que es un buen litigante. No digo que sea un litigante idóneo,
pero es un buen litigante en el sentido de que le da guerra a los abogados dentro de los tribunales y ha logrado sus prisiones preventivas, ha logrado sus allanamientos, sale a la prensa, o sea, no es un fiscal que los abogados puedan subestimar. Y en ese sentido, ¿en qué falló el doctor José Domingo Pérez? ¿En la pasión que le puso? ¿Cree usted que hay un sesgo, por ejemplo? ¿En qué falló? Mire, podemos especular mucho sobre si hay sesgos políticos, personales, sin duda, pero yo voy al objetivo. Ajá. El objetivo es que él no ha sabido diferenciar y él ha querido cargar una mochila muy grande, especialmente en el caso Cauteles, ¿no? Una mochila muy grande. Nadie puede pensar seriamente, salvo que todos sean atracadores de bancos, sicarios, asesinos, o estemos jugando, digamos, el holocausto nazi, que vas a poder condenar a todos. Tener un caso como el del señor Briceño, donde no hay imputación de un colaborador eficaz, donde no existe un acto típico de lavado de activos, y llevarlo a juicio solamente para hacerlo sentarse en el banquillo y desgastarlo, es un abuso de poder, pero independientemente de eso es contraria a la estrategia que uno debe tener en un juicio oral. Tú debes decir con aquellos con los cuales tú podrías lograr un resultado, ganar o perder, como en el caso de Yantumala. Son pocos imputados frente al otro caso, y ahí la fiscalía se la juega, ganas o pierdes, pero digamos, ha sido un juicio que ha caminado con relativa velocidad porque ha demorado 2 años y medio y un poco más en la etapa de juicio oral. Pero el otro, todo el mundo avecinaba que iba a durar 8 o 10 años de juicio oral. Claro, eso. ¿Y por qué duran tanto estos juicios? En el caso del juicio del expresidente Alejandro Toledo, por ejemplo, se observó cierta celeridad. Ya tenemos una sentencia, una condena, claro, sin contar los años que él pasó fuera, lejos del alcance de la justicia. Claro, y ahí, digamos, los tribunales se pusieron las pilas porque de pronto se vencía la prisión preventiva y iba a salir libre. Entonces, eso también hubiera sido un problema. Entonces, ahí se aceleró tanto la fiscalía como el propio Poder Judicial en el juzgamiento. Pero eso es lo que debería pasar. O sea, acá no se trata de abarcar mucho y apretar poco. Se trata de elegir bien los casos, elegir bien contra quienes diriges una acusación y, como en el fútbol, ganas o pierdes, ¿no? Y vas al tribunal para ello. Perfecto. Doctor Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un placer como siempre. Gracias. El doctor Carlos Caro, abogado penalista con nosotros aquí en Prueba de Fuego.